Si crees que conoces Narnie, prepárate para descubrir un secreto que ni los mismos Pevensie llegaron a conocer. Esta es una historia que ha sido enterrada por el paso del tiempo, un relato que ni Aslan ha querido revelar hasta ahora. Una historia de amor y traición, de esperanza y sacrificio. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu visión de este mundo mágico. Había una vez en Narnia una ciudad olvidada, cubierta de niebla y escondida en el valle más profundo de las montañas del norte. Se llamaba Eldorien, un lugar donde los árboles susurraban en lenguas antiguas y la luna reflejaba secretos en las aguas de su lago. Sus habitantes eran guardianes de algo más antiguo que la misma magia de Narnia, algo que ni el mismísimo rey Peter conocía. Pero un día, todo cambió. El viento trajo consigo un murmullo inquietante, un susurro que se filtraba entre las paredes de piedra y encendía el temor en los corazones de los habitantes del Eldorien. Alguien había roto el equilibrio. Alguien había despertado algo que jamás debió despertar. Y ese alguien era una niña. Su nombre era Liara, y aunque a primera vista no parecía diferente a cualquier otra niña narniana, su destino estaba escrito en las estrellas. Nacida con la marca del león sobre su muñeca, había sido elegida antes incluso de su primer aliento. Pero ser elegida no siempre es un regalo. A veces, es una carga. Todo comenzó la noche en que encontró aquel libro. No era un libro cualquiera. Sus páginas no estaban hechas de papel, sino de hojas doradas que resplandecían bajo la luz de la luna. Sus letras parecían moverse como serpientes, susurrándole promesas de conocimiento, de poder. Y, lo más peligroso de todo, de respuestas. Lee en voz alta, Liara, susurró el viento. Descubre la verdad. Pero la verdad puede ser un arma, y las palabras tienen peso. Cuando Liara pronunció las primeras sílabas, el suelo tembló. Los árboles se inclinaron, como si trataran de huir. Y desde las profundidades del lago, algo despertó. Un rugido rompió la quietud de la noche. No era el rugido de Aslan. Era algo más antiguo, más oscuro. Algo que había dormido durante 1000 años, esperando a ser liberado. El día siguiente, Eldorien ya no era la misma. Sus fuentes se secaron, la niebla se tornó negra y los guardianes de la ciudad cayeron en un sueño profundo del que nadie pudo despertarlos. El rumor se extendió por toda Narnia, una sombra había vuelto. Y su nombre era Maedhros. Cuando Peter, Susan, Edmund y Lucy oyeron hablar de la maldición, no dudaron en emprender el viaje. Sabían que Narnia necesitaba su ayuda, pero esta vez no era solo una batalla contra soldados o brujas. Era una batalla contra algo que no podían ver. Algo que susurraba dentro de sus mentes, que les hacía dudar de sí mismos. Y fue entonces cuando comprendieron que esta guerra no se ganaría con espadas. Liara, en cambio, no huyó. No podía. Sabía que era responsable de lo que había despertado. Sabía que, si había liberado la oscuridad, solo ella podía encerrarla de nuevo. Pero no estaba sola. En lo más profundo del bosque, encontró a un viejo fauno. Su mirada era triste, como si cargara con siglos de arrepentimiento. Hace mucho tiempo, le dijo, yo también leí las palabras equivocadas. Su nombre era Taurión, y había estado esperando a alguien como ella. Alguien con el valor de enfrentarse a lo imposible. Juntos emprendieron un viaje hacia el corazón de la sombra, a la cueva donde Maedhros había sido sellado siglos atrás. Cada paso los acercaba más a la verdad. Cada paso los enfrentaba a pruebas que desafiaban no solo su fuerza, sino su alma. Liara vio cosas que la hicieron querer abandonar. Vio el reflejo de su madre llamándola desde un lago que no era real.
Sintió la calidez de un hogar que nunca había tenido, solo para darse cuenta de que era una ilusión tejida por la sombra. Pero en cada paso difícil, la voz de Taurión la guiaba, recordándole que la esperanza es más fuerte que el miedo. Cuando finalmente llegaron a la cueva, Maedhros los estaba esperando. Su forma no era la de una bestia, ni la de un hombre. Era una sombra en sí misma, cambiando de forma con cada mirada. Hablaba con muchas voces, todas familiares, todas tentadoras. No soy tu enemigo, Liara, dijo con dulzura. Soy la respuesta que has buscado toda tu vida. Todo lo que perdiste, todo lo que anhelas, puedo dártelo. Por un momento, ella quiso creerle. Quiso aceptar el trato. Pero entonces recordó a Peter, a Susan, a Edmund y a Lucy. Recordó a Taurión, que había pasado toda su vida arrepintiéndose de sus errores. Recordó la marca en su muñeca, el rugido de Aslan en lo más profundo de su corazón. Y recordó que no estaba sola. No, dijo con firmeza. No necesito nada de lo que me ofreces. Maedhros rugió, su sombra se agitó como una tormenta. Pero Liara levantó el libro dorado y pronunció las palabras que lo habían encerrado hacía siglos. Esta vez, no lo hizo con miedo. Lo hizo con esperanza. El viento se levantó. La cueva tembló. Y poco a poco, la sombra se desvaneció, hasta que solo quedó el silencio. El Dorian despertó. Los guardianes abrieron los ojos, el agua volvió a correr, la niebla se disipó. La sombra había desaparecido, pero el recuerdo de lo que había sucedido quedó grabado en los corazones de todos. Peter y los demás regresaron al castillo, pero nunca olvidaron a la niña que había salvado Narnie sin necesidad de una espada. Taurión, por su parte, se despidió con una sonrisa melancólica. El pasado puede ser una carga, le dijo a Liara, pero el futuro siempre es una elección. Y ella eligió seguir adelante. Así terminó la historia de Liara, la niña que leyó las palabras equivocadas y encontró el valor para corregirlas. La historia de un error convertido en redención. Y quizás, solo quizás, una historia que Aslan siempre supo que tenía que suceder. Porque en Narnie, incluso los errores pueden convertirse en milagros. Si crees que conoces Narnie, detente. Porque lo que estás a punto de escuchar no se encuentra en ningún libro, ni en las crónicas de los reyes, ni siquiera en los susurros de los árboles parlantes. Es la historia de una puerta oculta, de un secreto que ni siquiera Aslan reveló. Y una niña que, por accidente, la cruzó. Todo comenzó en una noche de tormenta. Mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas del castillo de Cair Paravel, una joven sirvienta llamada Eleanor caminaba con sigilo por los pasillos. Su trabajo era sencillo, encender las lámparas de aceite antes de la medianoche. Pero esa noche, la lámpara en la torre más alta se había apagado antes de tiempo. Cuando Eleanor subió las escaleras de caracol y empujó la vieja puerta de madera, la vio, una grieta en la pared de piedra, justo detrás de la lámpara. Era delgada, apenas un hilo de sombra en la luz temblorosa, pero parecía moverse como si respirara. Un susurro, suave y melancólico, salió de la grieta. «Déjame salir». El corazón de Eleanor latió con fuerza. Sabía que en Narnie, no todas las voces eran amigas. Pero había algo en aquel susurro, una tristeza tan profunda que la atravesó como una daga helada. No pudo evitarlo. Extendió la mano y tocó la grieta. La pared se desmoronó. Detrás de ella no había piedra, sino un pasillo iluminado por una luz pálida y azulada. No era la luz del sol, ni de la luna. Era algo más antiguo, más olvidado. Y antes de poder detenerse, Eleanor fue arrastrada dentro.
cuando abrió los ojos, ya no estaba en Cair Paravel. Estaba en un bosque silencioso, donde los árboles eran tan altos que sus copas se perdían en la niebla. El aire olía a hielo y a hojas marchitas. Y en el centro del claro, bajo un cielo sin estrellas, había un hombre de pie. No un hombre. Algo más. Vestía una túnica blanca como la nieve, y su rostro era afilado y pálido, con ojos que parecían reflejar siglos de soledad. Su voz fue apenas un murmullo. «Has abierto la puerta». Eleanor retrocedió, el miedo trepando por su garganta. «¿Quién eres?» El desconocido inclinó la cabeza, como si considerara la pregunta. «Soy el que Narnie olvidó». Las semanas pasaron, o tal vez solo fueron días. El tiempo en aquel lugar no funcionaba como en Narnie. Eleanor descubrió que el hombre se llamaba Holden, y que había sido sellado en aquel espacio hacía siglos, mucho antes de que los Pevensie pisaran el trono de Cair Paravel. Decía que no era un villano, sino un protector. Decía que lo habían traicionado. Antes de la bruja blanca, antes incluso de los primeros reyes, yo guardaba el equilibrio de Narnie, le dijo una noche. Pero hubo quienes temieron mi poder. Y en su miedo, me sellaron en esta prisión. Eleanor sintió su tristeza como si fuera suya. Pero algo no encajaba. Si Holden era un guardián, ¿por qué lo habían olvidado? ¿Por qué Aslan nunca habló de él? Una noche, mientras Holden dormía, Eleanor exploró los límites del bosque. Allí, entre las sombras, encontró algo que no esperaba, una estatua de piedra. Era a ella misma. Un grito quedó atrapado en su garganta. Corrió de regreso a la cueva de Holden, las piezas comenzando a encajar en su mente. Pero él ya la esperaba, con una sonrisa melancólica. «¿Lo has visto? ¿Qué eres realmente?» Eleanor susurró. Holden suspiró. «Soy un recuerdo. Un eco de un Narnie que nunca fue. Y tú, eres la llave». La verdad la golpeó como un rayo. Holden no había sido sellado injustamente. Había sido olvidado porque Narnie no podía existir con él. Era un fragmento de una historia que nunca debía contarse. Un fantasma de lo que pudo ser. Y ahora, él quería volver. Eleanor tenía que tomar una decisión. Si liberaba a Holden, tal vez cambiaría Narnie para siempre. Pero si lo dejaba atrapado, significaba condenarlo a la soledad eterna. El viento susurraba. La estatua la observaba con ojos vacíos. Y entonces, recordó a Aslan. La verdadera grandeza, había dicho una vez, no está en lo que podemos ganar, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar. Eleanor respiró hondo y miró a Holden a los ojos. «Lo siento». Y con un solo paso, cruzó de nuevo la grieta. Cuando despertó, estaba en la torre de Cair Paravel, con la lámpara encendida a su lado. La grieta en la pared había desaparecido. Pero la sensación de tristeza, la sensación de algo perdido, nunca la abandonó. Nunca le contó a nadie lo que había visto. Pero a veces, en noches sin luna, cuando el viento soplaba con un lamento suave, creía escuchar un susurro en el aire. «Déjame salir». Y ella cerraba los ojos, recordando que no todas las puertas deben abrirse. No todas las historias deben ser contadas. Y no todos los secretos deben ser descubiertos.